Comenzamos el último apartado de la unidad dedicado a la ingeniería genética. Vamos allá. Los avances que ha experimentado la genética molecular desde los años 50 del pasado siglo han hecho posible el desarrollo de la ingeniería genética. La ingeniería genética comprende el estudio y las técnicas que permiten manipular genes y transferirlos de un organismo a otro. El ADN, tras haber sido modificado o haber recibido genes procedentes de otro organismo, ya sea de la misma u de otra especie, pasa a llamarse ADN recombinante. En la actualidad, el empleo de estas técnicas permite mejorar las características biológicas de ciertas especies y además es nuestra mayor esperanza en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Vamos a estudiar las herramientas, las técnicas y las aplicaciones de la ingeniería genética. Fijaros, las herramientas de la ingeniería genética son un conjunto de enzimas que permiten cortar, pegar, sintetizar, degradar moléculas de los ácidos nucleicos. Las principales enzimas que se utilizan son descritas a continuación. Tenemos las enzimas de restricción, también llamadas restrictasas. Lo que hacen es introducir cortes en el ADN en puntos muy concretos, denominados diana. Después tenemos el ADN ligasa, que lo que hacen es catalizar la unión entre las cadenas previamente cortadas por las restrictasas. Después tenemos la polimerasa. La polimerasa ya hemos hablado de ella, de la ADN polimerasa y la ARN polimerasa, cuando vimos la replicación y la transcripción del ADN. Lo que hace la polimerasa es añadir nucleótidos a una cadena en crecimiento. Puede ser de ADN o de ARN. Y por último, como elemento destacado, tenemos los vectores de transferencia. En este caso, son trozos de ADN, diferentes elementos que permiten el paso de un gen, de un trozo de ADN, de una célula hasta otra. Existen muchas más herramientas, muchas más enzimas. Sin embargo, estas son las más destacadas y las que tenemos que conocer. Vamos a ver ahora dos técnicas de la ingeniería genética. Fijaros, son muchas las técnicas que utiliza la ingeniería genética. Nosotros vamos a ver aquí dos de ellas. La primera de ellas es la transferencia y la clonación de un gen. Esto es lo que tenéis en el libro, en la página 71. Podéis ver que lo que he hecho es dividir las etapas para que podamos ver paso a paso. Fijaros, lo primero sería este de aquí, que es localizar el gen que nosotros queremos desplazar de una célula a otra. En este caso es el gen de la insulina, que está situado en el cromosoma humano número 11. A continuación, lo que vamos a hacer es aislar el gen. Para ello vamos a utilizar esas tijeras moleculares que son las enzimas de restricción o restrictasas. Utilizándolas vamos a dar cortes en los cromosomas concretos y vamos a aislar el gen que nosotros queremos. Aquí lo tenéis. El tercer paso sería insertar el gen en un vector. En este caso, el vector que hemos elegido es un plásmido. ¿Qué es un plásmido? Pues es un pequeño ADN circular característico de muchas bacterias, ¿vale? Lo que hacemos nosotros es coger ese plásmido, cortarlo con las mismas enzimas de restricción que habíamos cortado el cromosoma y por tanto podemos introducir ese ADN que habíamos aislado, el gen para la insulina que habíamos aislado, lo introducimos en el plásmido. El cuarto paso sería introducir el plásmido con el ADN ya convertido en un ADN recombinante en el interior de una célula huésped. Generalmente será otra bacteria de crecimiento muy rápido. El quinto paso será asegurarnos de que esa bacteria que ha recibido el plásmido con el gen de la insulina produce realmente la insulina y por tanto confirmamos que se ha transferido el gen. Hasta aquí
estaría la parte de transferencia del gen. Si queremos ir un paso más allá y clonar el gen, lo que haríamos sería multiplicar a la célula para multiplicar el número de genes que estamos teniendo. ¿Qué es lo que podemos hacer con estas bacterias que le hemos introducido el gen para la insulina? Pues convertirla en una fábrica de insulina para las personas que tienen diabetes. Existe otra técnica importante, muy utilizada y que está ahora de moda para la clonación del ADN. Se llama la PCR. Son las siglas en inglés de la expresión reacción en cadena de la polimerasa. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste? Pues consiste en una técnica utilizada para producir millones de copias de un pequeño trozo de ADN en muy poco espacio de tiempo. Aquí tenéis el mismo esquema que tenéis en el libro, en la página 72. Lo que hacemos es coger el ADN que queremos multiplicar en un tubo y añadirle los nucleótidos y las condiciones necesarias para que se produzca la polimerización, es decir, la creación de ese mismo ADN que queremos. Vamos a verlo en un vídeo que os he preparado. Lo primero que va a ocurrir es la desnaturalización del ADN. Esa desnaturalización, como podéis observar aquí, se produce por encima de los 90 grados y consiste en la separación de las dos hebras del ADN. A continuación, ponemos en la probeta todo lo necesario para que se produzca la polimerización. ¿Esto qué es? Pues son las polimerasas, son cebadores, que son trocitos pequeños de ADN que se van a poner al inicio en los extremos del gen, ¿vale? Para que se inicie la polimerización, es decir, la reacción. Y además vamos a necesitar nucleótidos libres. En un segundo paso, que sería, aquí lo tenéis, el paso de enganche, ¿vale? Bajamos la temperatura en torno a los 50-60 grados y los cebadores se van a situar en los extremos del ADN que nosotros queremos clonar, que es esta parte verde de aquí. Y a partir de ahí aumentamos la temperatura y permitimos la elongación, es decir, que las polimerasas hagan su trabajo de complementación. ¿Lo veis? Van complementando las dos hebras, pero no paran en el extremo, sino que continúan hasta el final. Ahora vamos a un segundo ciclo. En el segundo ciclo lo primero que hacemos es aumentar la temperatura y que se desnaturalice. La volvemos a bajar y los cebadores se ponen en sus extremos. La volvemos a subir, se produce la elongación. ¿Veis? Es exactamente lo mismo que antes. Vamos a un tercer ciclo ahora y volvemos a repetir lo mismo. Aumentamos la temperatura, se produce la desnaturalización. Disminuimos la temperatura, permitimos que los cebadores se unan en los extremos. Volvemos a aumentar la temperatura, se produce la elongación. Y voilà. Ya al final de este tercer ciclo ya tenemos nuestro ADN perfectamente clonado, solamente el trozo que nosotros queremos. A partir de aquí, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí, a partir de aquí lo único que tenemos que hacer es seguir incrementándolo. Volvemos a Ahí tenemos el gen de interés, ¿de acuerdo? A partir de ahí, en los siguientes ciclos lo vamos aumentando y lo podemos multiplicar hasta que queramos. ¿Entendido? Una vez explicada la técnica de la PCR, pasamos a las aplicaciones de la ingeniería genética. Eso lo veremos en el próximo vídeo.